Señor, en 1 Pedro, capítulo 2, versos 13 al 17. Primera de Pedro, capítulo 2, versos 13 al 17. Los versículos 11 y 12, que eran los que correspondían para este domingo, los va a desarrollar Leonardo, si el Señor lo permite, el domingo que viene. Como estamos en una etapa instructiva de la Biblia, como son las cartas, siempre quise decir esto: el orden de los factores no va a alterar el producto. Además, ya hemos pasado la parte de introducción de la carta, estamos en el núcleo de la carta, así que no va a afectar esa inversión de órdenes. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 13 al 17. Y el pasaje que eligió al principio, antes de la alabanza, Federico, el que habla de more en abundancia la palabra del Señor, es de una tremenda bendición si nosotros lo tomamos como una práctica con motivaciones correctas. No solamente ese uso de medio de gracia, que es la palabra, sino el resto de los medios de gracia. Cuando abundan en nosotros, la palabra empieza a persuadirnos, empieza a corregirnos, empieza a disciplinarnos, empieza también a convencernos. En realidad, lo que hace la palabra junto a los otros medios de gracia en esta santificación progresiva es resolvernos el carácter, resolvernos el ser interior. Y estos 5 versículos que vamos a considerar esta mañana tienen mucha información teológica, moral, información histórica también, pero pone de relieve el apóstol 3 realidades que tienen que ser latentes y tienen que permanecer firmes en la vida de cada creyente: el amor, la reverencia, el respeto. Y yo conozco el testimonio de la mayoría de los que están acá, no todos, pero de la mayoría, y sé que en algún momento, tal vez, de los lugares donde venimos, todos venimos de distintos lugares, de distintas congregaciones, tal vez algún hermano o grupo de hermanos nos ofendieron. Nos ofendieron moralmente o teológicamente. Bueno, a esos hermanos hay que amarlos. Amad a los hermanos es uno de los imperativos que vamos a ver en esta mañana. Pero tal vez la sociedad en algún momento nos ofendió. Sencillamente porque, somos ciudadanos del cielo, nuestra mirada, nuestro enfoque está allí, no pensamos como la mayoría de los hombres de esta sociedad. Sin embargo, a esos hombres tenemos que honrarlos, tenemos que tenerlos como de mayor estima, aún mayor estima que nosotros mismos. Y tal vez en algún momento de la historia, y hoy día vamos a hacer un repaso por la historia, no solamente la historia del contexto de este pasaje, sino la historia argentina, desde el año 76 para acá, vamos a viajar, ya que es gratis viajar en el tiempo. Tal vez el gobierno de turno, algunas veces, a los creyentes, nos ofendió. Tal vez nos ofendió con su forma, con sus leyes, con su forma de gobernar, con su forma de accionar. Bueno, a ese gobierno tenemos que someternos y tenemos que honrarlos y respetarlos. La idea de viajar en el tiempo, en el verso 13, hacia los distintos gobiernos del año 76 para acá, no es establecer un debate político, ni mucho menos. La idea es trazar un paralelismo teológico entre la realidad que le tocó vivir en esos 49, 50 años a la iglesia acá en la Argentina, con lo que le tocó vivir a estos creyentes de la dispersión. Voy a leer el pasaje, luego vamos a pedir la guía del Señor, luego vamos a tener una introducción, esta no fue la introducción, y luego vamos a analizar verso por verso, frase por frase, y desde luego con el verso que más probablemente nos vamos a demorar es con el verso 13. Voy a hidratarme primero, permiso. Primera Pedro, capítulo 2, versos 13 al 17, versión Reina Valera revisada del 60, dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey
al rey como a superior, ya a los gobernantes o gobernadores, como por él enviados, como enviados por el rey, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia, la insensatez, dice otra versión, de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Verso 17, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Oremos. Amado Padre que estás en el cielo, en esta mañana nosotros tenemos corazones llenos de gratitud porque tu misericordia se ha extendido hacia nosotros como cada domingo, al tener la libertad de abrir las puertas de este lugar, poder alabarte, Señor, con alabanzas bíblicas, poder también orar y ahora abrir tu palabra con el profundo deseo de que ella penetre como una sonda hasta lo más profundo de nuestro ser interior y que corrija, persuada y convenza, Señor, a nuestros espíritus de todo aquello que no es consecuente con el carácter de Cristo. También, Señor, te rogamos con un profundo deseo en nuestros corazones, si hay alguien entre nosotros que aún no ha venido a Cristo, que no ha experimentado la regeneración, el nuevo nacimiento, que en el beneplácito de tu pura voluntad, Señor, el Espíritu Santo esté tocando, esté convenciendo a esa persona y pase de condenación eterna a vida eterna, Señor. Que haya convicción de pecado también para tu iglesia en las áreas que tú deseas refinar. Lo hacemos convencidos, agradecidos en los méritos santos, preciosos y extraordinarios de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. Bueno, nosotros como cada domingo venimos a este lugar, en la medida que el Señor lo permite, nos separamos, cuando venimos bien temprano, 15 o 20 minutos antes, nos separamos los varones por un lado, las damas por otro lado a orar, luego tenemos una alabanza, no estoy dando los anuncios, es la realidad que nos toca vivir, ¿no? Los anuncios vienen después. Y tenemos una alabanza que es 100% bíblica, después tenemos un mensaje expositivo como este, y luego, bueno, nos despedimos, comemos algo, y después, en la normalidad del año, tenemos la coinonía, hoy hay coinonía. Después en la semana, el día martes, tenemos la reunión de oración, y luego seguramente, cuando ya vengan las actividades oficiales, vamos a tener nuestros estudios teológicos, los varones el viernes y las damas el día sábado, y probablemente este año, si el Señor lo permite, vamos a tener la apertura de grupos pequeños. Es decir, tenemos una buena cantidad de actividades que a cada uno de los creyentes que se congregan en este lugar los relaciona con la iglesia, con actividades eclesiásticas. Pero siempre está latente, como un arma sutil de los tres enemigos de nuestras almas, el mundo, Satanás y el peor de todo, la carne, hacernos creer que nuestra relación con el Señor, nuestra nueva vida en Cristo, se limita solamente a esas actividades. Y da la sensación que cuando yo no estoy sumergido en esas actividades, las que acabo de nombrar y cualquier otra, es como que puedo relajarme en lo concerniente a la vida cristiana. Pero la realidad es que nosotros trascendemos en Cristo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, 365 o 66 días del año. Y alguno dirá, bueno, está bien, por ahí está siendo un poco exagerado porque yo en la semana, hago mi devocional diario, tengo mi estudio bíblico, algunos de ustedes ya están cursando algún seminario bíblico y la verdad que eso es extraordinario. Oro por los hermanos, para mí el Señor es la persona más importante de mi vida, es el centro de mi vida, es el capitán y conductor de mi corazón. Pero la Biblia dice, en Colosenses 3:4, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Es verdad, el Señor Jesucristo es el centro de nuestras vidas,
es y debiera ser la persona más importante de nuestras vidas, el capitán de nuestras almas, pero el texto que acabo de leer dice literalmente que Cristo es nuestra vida. Ahora el vivir, como decía el apóstol, en este cuerpo, en esta vida, en este peregrinaje, es Cristo. Nosotros debiéramos pensar en todas las esferas de la vida, no solamente estas, las eclesiásticas, como Cristo, hablar como el Señor y accionar y reaccionar como el Señor. Tengo obligaciones con ese Señor en esta vida, en este peregrinaje. Tengo obligaciones con los hombres, con el resto de la sociedad. Tengo obligaciones con mis hermanos y tengo obligaciones con los gobernantes, aun cuando no esté sumergido en las actividades de la iglesia. Y donde nos toque vivir, ahora tenemos, por ejemplo, visitas, tenemos hermanos de Brasil, tenemos hermanos de Chile, donde nos toque vivir, más allá de que tengamos otra ciudadanía, nosotros debemos respetar a las autoridades, a los hermanos y a las personas de ese país. Más allá de que nosotros también entendamos que al ser ciudadanos de este mundo, paralelamente, nuestra ciudadanía real, ¿dónde está? En los cielos, de donde esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, el cual un día va a transformar este cuerpo de humillación, de pecado, de desgaste, en un cuerpo de semejanza de la gloria suya. Cuando estemos allá en el cielo vamos a tener cuerpos también. Vamos a poder tocar, pero van a ser cuerpos glorificados, semejantes al cuerpo del Señor cuando Él resucitó. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Y esa realidad la estaban viviendo también estos creyentes de la diáspora, porque ellos estaban siendo expatriados y habían buscado como refugio 5 ciudades que no eran la santa ciudad, que no eran la ciudad de Jerusalén, que no era Palestina, que no era el lugar de ellos, y tenían que respetar a las autoridades, a los gobernadores de esas ciudades. Yo, si algún día, por ejemplo, me voy por una cuestión de trabajo o lo que sea a otro país, Irlanda del Norte, por ejemplo, yo tengo que respetar a las autoridades de ese país, de Irlanda del Norte, y más allá que quizás por una cuestión de tiempo yo reciba la ciudadanía de Irlanda del Norte, voy a seguir siendo argentino y me van a seguir gustando ciertas cosas de Argentina, el fútbol y el tango, seguro. Pero voy a ser un ciudadano extranjero allí. Y estos creyentes de extracción judía estaban siendo refugiados en esas ciudades, habían sido expatriados no precisamente por el Imperio Romano, sino por los propios judíos. Cuando un judío se convertía al Evangelio, cuando un judío abandonaba el judaísmo, perdía muchas cosas, muchos privilegios, entre ellos el linaje, lo que habló Federico la semana pasada, la familia, el apellido. Te echaban, te expulsaban de la familia, perdías la herencia. Por eso también Federico hizo hincapié en una herencia incorruptible. Pedro les dice, tranquilos, ustedes han perdido el linaje, ustedes han perdido la herencia, están siendo expatriados, extranjeros y peregrinos allí en esas 5 ciudades de lo que hoy es Turquía, pero ahora tienen una herencia mejor, incorruptible, inmarcesible, incontaminada, reservada allá en los cielos. Y son un linaje escogido. Y nosotros debemos considerarnos igual. Entonces había cierta tensión entre esa realidad de tener que vivir en un país donde, o en una ciudad donde no era la de ellos y extrañar cosas de su ciudad natal, pero esa tensión se iba eliminando a medida que iban leyendo esta carta, porque esta es una carta de consuelo. Uno de los propósitos de esta carta, como fueron también las cartas de Juan, era enviar consuelo a estos expatriados. Y ellos tenían que considerarse no solamente extranjeros en relación a Jerusalén, con esas 5 ciudades, sino al igual que nosotros, tenían que considerarse extranjeros en relación a este mundo con el cielo. El verso 13 comienza diciendo, por causa del Señor. Por causa, allí la palabra causa viene de una raíz griega, la palabra es yaris o haris, que significa literalmente depositar un valor o una suma en la cuenta de alguien, favorecer a alguien o glorificar a alguien. En este caso, ¿favorecer a quién? Bueno, dice por causa del Señor, favorecer al Señor.
por causa del Señor, para glorificar al Señor. Y lo interesante es que aquí Pedro, haciendo referencia a la segunda persona de la deidad, no está usando ni el nombre del Señor, Jesús, Salvador, ni tampoco está usando el título mesiánico, Cristo. Está usando una palabra griega que es Kyrios, dueño absoluto de todo, el amo. Y el amo era el que tenía, aparte de muchas propiedades, tenía ¿qué cosa? Esclavos. Siempre que hay un Kyrios es porque hay doulos, siervos, esclavos. Cada uno de los creyentes que están acá son doulos, son siervos de un Kyrios. Jesucristo es el Señor. Y lo que le está diciendo Pedro a estos creyentes de la dispersión y por aplicación instructiva a nosotros es que ahora ustedes que son esclavos del Señor para beneficio y para la gloria del Señor tienen que hacer estas cosas que les voy a enumerar en adelante. Y dice, por causa del Señor, para beneficio del Kyrios, someteos. Bueno, es una palabra muy agradable, someteos, una palabra de origen militar que significa subordinarse a uno de mayor rango. Subordinarse a uno de mayor rango. A toda institución humana, dice el texto. Es toda entidad formada, fabricada, administrada por hombres, pero establecida por el Señor. Ya lo vamos a ver más adelante en el transcurso del sermón. O sea que ahora ellos, para beneficio y la gloria del Kyrios, del dueño de todas las cosas, como esclavos de ese Señor, por ese Señor, debían subordinarse y considerar algo de mayor rango a las entidades humanas. Estas entidades tenían ciertas características o cierto carácter. Bueno, en particular la que vamos a ver hoy tenía un carácter real, imperial, ejecutivo, legislativo, gubernamental, impositivo, tributario, militar. O sea, todo el poder que se imaginan ustedes estaba concentrado en una sola persona. Si bien había un senado que tenía que filtrar las leyes de ese rey emperador para que no hiciera lo que se le diera la gana, hacía lo que se le diera la gana igual, porque los manipulaba. Ya vamos a ver más adelante cómo los manipulaba. Y dice, ya sea al rey, si bien nosotros, como explicó Federico la semana pasada, somos un real sacerdocio. Él dijo que real no viene de verdadero, sino que viene de realeza. Somos sacerdotes reales y súbditos de un reino. Tenemos que obedecer también a los reyes de este mundo. Y dice, ya sea el rey, tenemos obligaciones y gobernantes de este mundo, y para entender bien qué hacía ese rey, ese emperador, que si ustedes leyeron los pasajes que le pasé ayer y vieron la imagen, ya saben quién es, pero no nos adelantemos, vamos a hacer un viaje imaginario durante los últimos 49, pero va a ser muy rápido, ¿no? Si no nos vamos a ir tardísimo. Aparte voy a nombrar solamente algunas cosas, y lo que voy a nombrar tendenciosamente es lo malo. Hubieron cosas buenas, hubo cosas buenas, pero voy a nombrar tendenciosamente lo malo para que ustedes puedan comparar también el paralelo que les tocó vivir a estos creyentes de la dispersión en relación con nosotros. Y voy a empezar por el año 76. ¿Por qué? Y porque yo nací en el año 76. No saqué muchas cuentas, tengo 49. En enero del año que viene, 50. Hace así. Bueno, año 76, un año complicadísimo para la Argentina, ¿no? Acá hay varios mayores de 40, así que no se hagan los distraídos, y los que son menores de 40, historia tienen que haber leído, así que la deben tener bastante clara. ¿Quién gobernaba la Argentina? Dictadura militar. Habían dos polos opuestos, siempre en la Argentina ha habido fragmentación de polos, polarización, como ustedes quieran. Y estaba el gobierno, la dictadura militar, y habían grupos a los cuales los mismos militares lo denominaban subversivos. Pero entre esos subversivos habían varios grupos, y había uno en particular. Voy a tratar de evitar dar apellidos, por ahí algún nombre para ubicarnos en el tiempo. Había un grupo en particular que eran un montón. Ya cuando digo la palabra montón, ustedes saben a qué montón estoy haciendo referencias. Y yo tenía apenas
3, 4 meses, era un bebé chiquitito, precioso. Si las fotografías no mienten, era precioso. Y frente a mi casa, nosotros hasta el año 80 vivimos en Las Heras, había una señora, que ya falleció hace mucho tiempo, que pertenecía a ese grupo de montón de montones. Y mi papá nos cuenta, recuerden que mi papá era policía, y si bien la policía estaba resguardada por el gobierno militar, no la pasaba muy bien. Mi papá vio muchas cosas, les tocó ver muchísimas cosas, y a mi tío que era policía también. Y nos contó muchas cosas que no se las voy a contar ahora porque, bueno, no se puede. Estamos en horario de protección al menor. Pero mi papá me contaba que cuando yo tenía 4 o 5 meses de vida, año 76, fue muy complicado en la Argentina, llegaban por debajo de la puerta amenazas de muerte para mi hermana y para mí. Mi hermana en esa época no tenía 60 como ahora, sino que tenía 11 años, y mi papá recibía esas cartas. Y no era para nada agradable, porque iban dirigidas hacia mi hermana y hacia mí. Después, con el tiempo, nosotros nos dimos cuenta de parte de quién venía. Bueno, en ese contexto, la iglesia se tuvo que someter a ese gobierno. Después vino algo de las cosas más tristes de la historia argentina, como fue la guerra, año 82. Y había un presidente, también de facto, que parece ser que le gustaba mucho el whisky. Yo no puedo decir si realmente ese hombre era borracho, pero quiero que se graben en sus mentes la palabra borracho, por favor, para después entender algunas cosas. Y vino la guerra. Y recuerdo que cuando íbamos a la iglesia del centro tiene una puerta ancha de 4 hojas, y nosotros íbamos a la iglesia. Cuando estábamos entrando, en una esquina de la puerta, en un costado de la puerta, había un oficial del ejército y el otro un oficial de la Policía Federal. Y el pastor nos decía: pasen tranquilo, no va a pasar nada. Durante la dictadura también pasó eso, no solamente durante la guerra, también era un gobierno de dictadura. Nunca nos pasó nada, nunca dejamos de predicar, nunca nos juntábamos 1 hora antes para orar por los combatientes de Malvinas. Aunque no hubiesen habido cristianos, los mismos la iglesia oraba, pero lo cierto es que había muchos cristianos allí en el frente de batalla. Y nunca dejó la iglesia de predicar. Y por mandato de la palabra, la iglesia se tuvo que someter a ese gobierno, o a esos gobiernos y a esas decisiones, en la que una parte puede estar de acuerdo y la otra parte no puede estar y no tiene por qué estarlo. Después vino, año 83, ¿qué vino? ¿Qué volvió? La democracia. Y parecía que esto era Disney, que estábamos en un cumpleaños, ¿no? El padre de la democracia, no lo voy a nombrar porque ya al decir padre de la democracia se decanta ya quién es. Y bueno, fueron cambiando varias cosas, ¿no?, en este país, que nos van a llevar a entender por qué estamos como estamos y por qué la Biblia dice ciertas cosas. Y recuerdo que los domingos en la mañana, cuando íbamos a la iglesia, mi padre, por su trabajo, no nos podía acompañar. A veces tenía guardia, igual que Leonardo ahora. No puede estar entre nosotros porque le toca trabajar. Y cuando salíamos de la iglesia, mi hermana, mi madre y yo, caminábamos la calle Belgrano desde Aristide. La Aristide no era ni la sombra de lo que es ahora. Era toda una zona residencial de punta a punta. Había escasamente 3 o 4 comercios. Ahora es todo comercial. Y caminábamos desde Arístides hasta, la mamá nos hacía caminar hasta la calle Las Heras. Era para llegar cansaditos a la casa y quedarnos dormiditos hasta que llegara don Julio de guardia. Era inteligente, mi mamá, era muy inteligente. Y recuerdo que cuando uno llegaba a la calle Belgrano, esquina Sarmiento, las 4 esquinas, ahora son solo 2, pero en esa época las 4 esquinas eran heladerías. Había heladerías en las 4 esquinas, extraordinario. Pero algo que a mí me llamaban, bueno, mi mamá nos compraba un helado en verano y en invierno tomábamos un café con leche, con medialunas y demás. Pero cuando llegó la democracia, hay algo que me llamó mucho la atención, es que, bueno, además de gustarme mucho los libros, también me gustaban mucho las revistas y los diarios y demás. Y ahí Santiago no me va a dejar de mentir. Ahí había un kiosco de diarios revistas en esa esquina que todavía está, Sarmiento y Belgrano, donde yo me paraba a mirar que, bueno, en ese momento era el Gráfico, la revista Goles, el Villiquen, el Anteojito. No se hagan lo distraídos porque todos saben quién es el Villiquen. Había una revista alargadita, como el Paturucito, pero había otra alargadita que se llamaba Lupín. Esa era genial,
porque te enseñaba a hacer, tenía planos de aviones en madera balsa o circuitos eléctricos, estaban muy buenos. Pero de repente, cuando llegó la democracia, y yo me paraba el domingo que nos tocaba el helado o el café ahí en esa esquina a mirar los diarios y revistas, y empezaron a aparecer otras revistas que tenían un plástico negro, lo cual no dejaba traslucir a lo que había dentro de la revista. Y a mí me llamó la atención. Y si uno miraba, y aquí el que me conoce íntimamente sí se va a reír y mucho, habían unas orejitas de coneja, muy abajo. Claro, yo tenía mucha curiosidad, tendría 8 o 9 años, y le pregunté a mi mamá, mami, ¿qué es esto? Y mi mamá, con mucho amor, doña Blanca, me dijo, seguí tomando helado, quédate callado, y vamos. Pornografía siempre hubo en la Argentina, pero con la llegada de la democracia, hay que ser honestos, eso tuvo un mayor auge y destape. De hecho, había una revista que se llamaba Destape. Después, en el año 87, ocurrió algo sumamente escandaloso. Yo sé que ustedes se ríen cuando uso la palabra sumamente, pero sumamente escandaloso, tanto para la Iglesia evangélica como para la Iglesia católica. ¿Por qué? Porque las personas que se separaban en ese momento, hasta ese momento en la Argentina no se podían volver a casar. De hecho, había una canción de los 80 que decía, casémonos vía México. El que se quería casar con otra persona tenía que casarse, si tenía dinero, en otro país, como por ejemplo México. Pero en el año 87, el padre de la democracia promulga la escandalosa ley del divorcio vincular. Y ahí los abogados empezaron a tener mucho trabajo y el registro civil también mucho trabajo. Hoy no tanto, porque directamente la gente no se casa, convive un tiempo, si se llevan bien o mal, se separan. Los que no son del Señor, ¿no? Después vino la hiperinflación, empezó la curva descendente, ¿no? Usted iba al supermercado en la mañana a comprar un paquete de galletas que valía ¿qué moneda había en ese momento? No, un austral. Entonces usted iba a la mañana al supermercado a comprar un paquete de galletas que valía un austral y después iba a la tarde, no al otro día ni a la otra semana, a la tarde a comprar en el mismo supermercado el mismo paquete de galletas y no salía un austral con 50, salía 4 o 5 australes, era galopante la hiperinflación. Me acuerdo de eso porque mi hermana ya trabajaba en supermercado, en una cadena muy importante que ya desapareció. Bueno, y ya después vinieron saqueos en supermercados, todo se puso terrible y ese gobierno tuvo que entregar, el gobierno, valga la redundancia, 6 meses antes. A ese gobierno, con todo lo que pasó, la pornografía, el divorcio vincular, la hiperinflación, la iglesia y los creyentes acá en la Argentina, por mandato bíblico, se tuvo que someter. Se tuvo que someter. Después vino los 90s, esto es, en los 90s vino el rey de las privatizaciones. Si ustedes creen que el que está ahora es el precursor o no, fue el de los 90, un señor que tenía, los que nos escuchan por internet, me estoy tocando las patillas ahora, tenía por acá más o menos, parecido al que está ahora. Bueno, era un tipo que le gustaba mucho la farándula, ¿no? Tenía muchos amigos actores y muchas amigas actrices. Tenía más amigas actrices que actores, muchas. Su matrimonio fue un desastre. Se lo acusó de tráfico ilegal de armas, de hecho estuvo comprobado de que eso fue así, lo que pasa es que tuvo foros políticos hasta el día que se murió, entonces nunca estuvo preso. La muerte de su hijo fue una muerte muy dudosa, algunos dicen que fue venganza. Privatizó el 80 o 90% de las empresas estatales de la Argentina y parece ser que se quedó con algún dinero, o mucho dinero. Vaciaron las cajas, por ejemplo, de jubilaciones, las privatizaron. De hecho, el dinero de muchas personas que se van a jubilar ahora no existe, no está más. ¿De dónde va a salir? Bueno, no sé. Y ya de ahí, de los 90s, pasaba eso. Además, bueno, recuerden el atentado a la AMIA y a la Embajada de Israel, eso fue algo que marcó mucho a este país durante los 90s. Y también hubo algo muy particular, que quiero que también tomen nota, además de la palabra borracho y de la... Literalmente incendiaron a un fotógrafo, lo quemaron dentro del auto. Este fotógrafo está investigando un hecho de corrupción entre funcionarios del gobierno nacional con un empresario por tráfico de armas, por tráfico de drogas y también por el negocio de la impresión de documentos. Todo era un negocio en la Argentina. Bueno, este fotógrafo sabía mucho
Lo mataron y lo incendiaron, dentro de su auto. Recuerden eso, la palabra incendiar, por favor. Bueno, ese empresario al que hago referencia, teóricamente, se quitó la vida, se apuntó con una doble caño, gatilló y se suicidó. Pero es rarísimo porque el rostro no... Imagínate, una doble caño en la cara, irreconocible. Es más, hay gente que dicen que lo han visto en algunas playas de Grecia. Bueno, ya pasaron más de 30 años, pero bueno, eso también, a ese gobierno, con todo lo bueno y lo malo, la Iglesia, por mandato escritural, también se tuvo que someter. Bueno, luego vino un señor, un poco mayor creo, ¿no? Alto él, no sé si decir el rey Fernando, porque me parece que es como mucho, pero Fernando parece ser que cuando subió al gobierno se olvidó de todo, le entró como una especie de demencia, se olvidó del nombre de la esposa, el nombre de los hijos, se fue olvidando de todo. Uno de sus hijos fue pareja de lo que probablemente sea la cantante colombiana más famosa de la historia, ciega, sordo y muda, un poco testaruda ella, y también la economía empezó a decaer. Le soltaron la mano a Fernando todos, propios y extraños. El 2001, diciembre de 2001, este país literalmente fue un incendio. Hubo muertes, saqueos de supermercados, y él se terminó yendo en helicóptero. Y después vino el papelón mayor. Tuvimos 5 presidentes en una semana. 5, no 1. 5 presidentes en una semana. Un desastre. A todo ese circo, a toda esa destrucción, la Iglesia, por mandato escritural, se tuvo que someter. Y después vino el matrimonio de Santa Cruz. Y acá ya no sé por dónde empezar, pero voy a ir muy por encima porque si no la crónica puede ser larga. Muchísima, la que ustedes se pueden imaginar, multiplicada por 1000, obra pública, que se pagó. Vaya a saber el dinero dónde está porque nunca se hizo, o se hicieron algunos kilómetros nomás. Muerte dudosa del marido de la pareja, de que fue presidente en el primer mandato. Algunos dicen que lo mató el propio hijo porque le pegaba... Bueno, eso la verdad que no lo sabemos. Lo cierto es que al hombre lo velaron a cajón cerrado. Desconstrucción del idioma. Ahí se empezó a desconstruir el idioma. Acá en la Argentina. Algo tan sagrado como el idioma. Se aprobó una ley funesta, terrible, tan terrible como lo del divorcio, matrimonio igualitario en la Argentina a partir del 2010. Recuerden también eso, por favor, en relación a lo que vamos a ver más adelante. Borracho, incendio, matrimonio igualitario. No hay nada nuevo bajo el sol, los pecados se van repitiendo. Después también hubo la muerte dudosa, el mes pasado se cumplió 10 años, de un fiscal federal de la Nación, que está comprobado que no fue suicidio. Está comprobado que no fue suicidio. Adoctrinamiento, hiperadoctrinamiento, en las escuelas, en las universidades. Bueno, una grieta, ustedes ya saben qué pasó en ese tiempo. Después vino un señor de bigotes, Mauricio, que nosotros le teníamos mucha fe en realidad, porque decíamos, bueno, se hizo un montón de cosas buenas en su club cuando fue presidente, eso lo va a traspolar a la Argentina. Bueno, él prometió muchas cosas, y ya sea porque no quiso o porque no pudo, no hizo nada de eso, sino que aparte hizo todo lo contrario. Inclusive hasta estuvo vinculado en un fraude, por así decirlo, en un escándalo denominado Panama Papers. Panamá como un paraíso fiscal, ¿no? Y se ganó el mote de gato. Para mí es una falta de respeto a un ser humano que le digan gato, y es una falta de respeto para los gatos que a un ser humano le digan gato. A Juan Martín no le debe gustar para nada que a Mauricio le hayan dicho gato. Bueno, ya sea porque no pudo o porque no lo dejaron, la Iglesia, por mandato escritural, se tuvo que someter también a esos 4 años de gobierno. Y luego vino Alberto. ¿No? Más desconstrucción del idioma y otra promulgación aberrante. El aborto legal en la Argentina. Asesinato legal en la Argentina, asesinato de bebés en la Argentina.
Después también, bueno, recibía visitas en la Quinta de Olivos durante la pandemia. Teóricamente ahora eso está en la ley. Le pegaba a su ex esposa cuando estaba embarazada. Eso también, anótenlo, no hay nada nuevo debajo del sol. Le pegaba a su esposa cuando estaba embarazada. Y bueno, ahora está también en un escándalo, está involucrado en un escándalo con un broker de seguros, que eso también está en la justicia. Y mucha desconstrucción del idioma. Bueno, y ahora llegó el despertador de leones, es lo que tenemos ahora. Que te puede gustar o no su forma, o sea, ustedes me conocen y saben muy bien a quién voté yo y a quién elegí, como la mayoría de ustedes. Te puede gustar o no su forma de expresarse. A mí hay muchas cosas de su forma que no me gustan, que no me parecen, porque la violencia muchas veces lo que genera es más violencia, pero parece ser que la macroeconomía va queriendo, ¿no? Y de repente nos sacaron todos los subsidios. ¿Era justo? Sí, porque el Estado pagaba todo. Nos dolió un montón. Si en el año 2023 usted pagaba, y este ejemplo lo pongo siempre, 20.000 pesos de energía eléctrica, hoy está pagando 180.000, 200.000. Y ahí a lo mejor me quedo corto, ¿eh? Y así con todos los servicios. Y bueno, viva la libertad. Así estamos. Te puede gustar o no, pero por mandato escritural, la Iglesia hoy se tiene que someter a este gobierno. Ahora, ¿por qué este recorrido? No me demoré tanto, no creo que llegaron a 10 minutos de recorrido del 76 hasta acá. Porque el tipo que estaba gobernando en ese tiempo, cuando Pedro estaba escribiendo la carta, era un loco de mente, era un narcisista, parecido a los presidentes nuestros, era un manipulador, era un psicópata. Él pertenecía a una dinastía Julio-Claudina, tenía muchos nombres, pero se le conocía como Nerón. Y Nerón, que estaba bastante desquiciado, y los creyentes de esa época se tenían que someter a este rey, una de las cosas que hizo, por ejemplo, ahí los que han espiado, han chusmeado mi estado de WhatsApp se van a dar cuenta, el tipo estaba obsesionado con construir edificios nuevos, muchos teatros y muchos estadios nuevos, le gustaba mucho la fiesta. ¿Qué pasa? Que en Roma, donde está el Palacio Imperial, había muchos edificios viejos. Entonces él dice, bueno, voy a solucionar esto y los voy a incendiar. El tema es que dentro de esos edificios había gente viviendo, había niños, mujeres, ancianos. Incendió todo. Y miren lo sádico del tipo. Ahí está en la foto, en el perfil de WhatsApp. Mientras Roma se prendía fuego, él estaba tocando la lira, o un instrumento parecido a la lira. Y como si esto fuera poco, le echó la culpa de esos incendios, al igual que el fotógrafo, a los cristianos, pero no a los cristianos judíos, fue muy inteligente él. Se la agarró con los cristianos gentiles. A ellos le echó la culpa. Después el tipo hizo un montón de cosas malas, voy a nombrar algunas, ¿no? Cometió el pecado de matricidio, mató a su mamá, Agripina se llamaba la madre, y no la mató porque el nombre era feo, la mató porque al tipo se le había metido en la cabeza que la madre lo iba a derrocar, la veía como una amenaza, entonces la mandó a matar, matricidio. Después hizo algo, una palabra nueva, si no la conocen, si la conocen bien y si no la notan, uxoricidio, mató a su primera esposa, Octavia, y no la mató tampoco porque el nombre era feo. La mató también porque en su cabecita él pensaba que Octavia se iba a poner de acuerdo con los senadores y con los gobernadores de la otra provincia y lo iban a derrocar. ¿Qué hizo? La mató. Y se casó por segunda vez con una tal Popea. Ese nombre sí es feo. Una muchacha joven, muy bonita. Estaba embarazada Popea. El embarazo estaba ya avanzado. El tipo llega borracho un día al palacio. Por eso le dije que se acuerdan de la palabra borracho. Y literalmente le metió una patada en el vientre a Popea, su esposa. La chica murió, el niño nació y a los pocos días también se murió. O sea, mató a su primera y a su segunda esposa. Pero como este muchacho, de apenas 27, 28 años, vivió hasta los 30, Nerón, también le gustaban los hombres, se enamoró de un muchacho 10 años más joven que él, un tal Esporo, cuyo rostro parece ser que era muy parecido al de su segunda esposa. Entonces, ¿qué hizo? Los niños se pueden tapar los oídos si quieren, y si no los padres después les explican en casa. Le estirpó los genitales a su novio, se casó con él, matrimonio igualitario, y se lo llevó a vivir al Palacio Real. Ese era Nerón. Y le he contado
el 5%. Y todos los senadores que no le querían aprobar las leyes, los mandaba a matar o los hacía suicidar delante de la familia, delante de sus hijos. A ese Nerón, a ese emperador, a ese rey, los creyentes de la dispersión tenían que someterse y considerarlo como alguien superior. Como a superior, vamos al texto de vuelta, verso 13. Considerarse inferior al emperador en todo sentido. Estos creyentes debían considerarse delante de la figura del emperador como inferiores a él. Y también, ahora dice el verso 14, ya los gobernadores como por él, o sea, por el emperador, enviados. ¿Qué pasa? Cada una de esas 5 ciudades, voy a ver si me la acuerdo de memoria, Ponto, Galacia, Bitinia, Capadocia y Asia, lo que es hoy Turquía. Cada una de esas 5 ciudades tenía un gobernador, que respondían ¿a qué? Al Imperio Romano. Y dice que esos gobernadores tenían facultades judiciales, podían meter presa a una persona, y podemos recordar el ejemplo de un tal Poncio Pilato, era el gobernador de Judea en la época del Señor. Pilato podía decidir si el Señor era inocente o no, o si Barrabás era inocente o no. Lo que hizo Pilato realmente fue una aberración, porque se lavó las manos, porque él tenía derechos judiciales, como todo gobernador del Imperio Romano, se lavó las manos y le dio al pueblo el derecho de elegir entre el Señor y Barrabás. Y dice que los gobernadores son enviados para castigo de los malhechores, o sea, de los que hacen el mal, y alabanza o felicitación de los que hacen el bien. Romanos capítulo 13, verso 1 al 3, dice, igual que ahora la misma palabra, sométase toda persona a las autoridades superiores, la misma palabra que estamos viendo nosotros ahora, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Dios es el que establece esas entidades gubernamentales, a lo establecido por Dios, y dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean para sí condenación, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza, felicitación de ella. Los sistemas de gobierno han sido establecidos por Dios. Y muchas veces Dios permite que un gobernante tirano, o varios, como hemos visto, sean utilizados para juicio de una nación. Muchas veces Dios permite que un sistema de gobierno o una concatenación de gobernantes sean utilizados para juicio de una nación. ¿Ya a ustedes se les ocurrirá decir, ¿Argentina está bajo juicio? Lo explicó Federico hace un tiempo. Hay un juicio futuro, escatológico, pero también hay un juicio acá, en esta vida. Disciplina para los creyentes, pero para los que hacen el mal también. Y el juicio de Dios, porque Dios es un Dios justo, es un Dios amoroso y demás, de acuerdo a Romanos 2, el juicio de Dios es justo. Y si nosotros analizamos, y vamos a analizar nada más este país, nosotros tenemos muchos motivos para caer bajo el juicio del Señor. Un país tremendamente idólatra. No solamente con el fútbol, ahí caemos todos, o la mayoría de los que estamos acá. Es idólatra en todo sentido. ¿Ustedes se han dado cuenta que en la Argentina hay una virgen para cada cosa? Ahora viene la cosecha, ¿qué tenemos? ¿La Virgen de la Carrilla? Está la Virgen de Fátima, la Virgen de Lourdes, el gauchito Gil. Somos tan idólatras, y eso lo vimos hace un tiempo atrás con Leonardo y Santiago en la ruta. Se muere alguien y le fabrican un santuario y le ponen botellitas. La verdad que no entiendo el sistema, qué quiere decir las botellitas. Ustedes a lo mejor lo saben, yo no. Idolatría, ahí está. Idolatría pura. Este es un país idólatra. Y algunos van a decir, no, vale, pero cada vez somos más evangélicos. ¿Evangélicos? Sí, cada vez hay más festivales. Sí, antes del fin de año hubo un festival acá que un montón de personas, ¿sí? ¿Y a qué señor estaban adorando en ese festival? Había muchos cristianos ahí, había muchas personas que yo conozco. Había muchas personas que fueron con buenas intenciones de evangelizar. Pero realmente era un festival bíblico, eran canciones bíblicas, era mundo metodismo o Biblia metodismo. La Argentina está bajo juicio, nosotros nos podemos hacer los distraídos como iglesia y eso lo vamos a ver al final. Pero hay juicio sobre esta nación. Hablo de Argentina porque vivimos acá. Podría hacer un recorrido por otros países de Latinoamérica, pero bueno, no voy a tener tiempo.
Sin embargo, Jehová es el Rey de reyes y Señor de señores. El Proverbio 21:1 dice: como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová, en la mano del Señor. A todo lo que quiere lo inclina. De hecho, la irresponsabilidad de Pilatos, del gobernante, al Señor, del gobernador de Judea, al Señor no le cayó por sorpresa. Si nosotros nos fijamos de este lado de la historia, con toda la película completa, el pecado de Poncio Pilatos fue parte del plan de redención de Dios. Dejar en la mano del pueblo el futuro del Señor. El Señor fue a la cruz y murió, y al tercer día resucitó. Vida, muerte y resurrección de Cristo. Ahí están las tres patas, los tres fundamentos de nuestra salvación. Cada vez que un cristiano se somete a las autoridades, que es lo que está pidiendo Pedro acá, que por ejemplo paga los impuestos, acá todos pagan los impuestos, Dios establece un marcado contraste entre el malhechor y sus hijos. Cuando nosotros obedecemos las leyes, cuando nosotros no cruzamos semáforo en rojo, por ejemplo, ninguno cruza semáforo en rojo acá, creo. Todos pagan los impuestos, nadie se queja del gobierno. Bueno, cuando nosotros actuamos en consecuencia a las leyes de los magistrados de este mundo, el Señor está produciendo un marcado contraste entre nosotros, su iglesia, y los que no son del Señor. Verso 15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia, o sea, la desidia por el conocimiento, falta de interés, de los hombres insensatos. Además del marcado contraste entre los buenos y los malos, cuando pagamos los impuestos o no cruzamos semáforos en rojo, Dios es glorificado. Y cada vez que un impío desobedece a las autoridades, es considerado por Dios como un ser insensato. Y la expresión para insensato literalmente es de mente enferma. Y si ustedes se fijan, a lo largo de la historia, un neuropsiquiátrico y una cárcel son prácticamente lo mismo. De hecho, en una cárcel hay un pabellón neuropsiquiátrico y en un neuropsiquiátrico hay un pabellón para malhechores también. Son casi lo mismo. O sea, todo aquel que comete o que transgrede la ley es considerado por Dios como una persona de mente enferma, además de ser un pecador. Miren hasta dónde debe llegar el respeto por las autoridades. Verso 16. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Dice como libres. Y esta parte es interesante porque en la antigüedad, en los tiempos antiguos, antes del Señor y durante el Señor, a los esclavos que se querían vender, se los exhibía en una plaza, los que estaban a la venta. Esa plaza, esa expresión plaza es ágora, un espacio abierto. Por eso vienen las personas que tienen fobia a los espacios abiertos, son personas que tienen agorafobia. Y a los espacios cerrados, claustrofobia. Ahí les di una clase de psiquiatría también. Y se exhibía a los esclavos allí, en esa ágora, en ese espacio abierto. Y cuando venía un señor con dinero y elegía uno o dos esclavos, pagaba el rescate, pagaba el precio. El dueño de los esclavos ponía un precio, se ponían de acuerdo, pagaba el precio y se los llevaba. Producía lo que se llama en griego un exagorazo, los extrajo de la plaza. Bueno, cada uno de los creyentes que estamos acá, en un momento, estábamos exhibidos en una plaza de esclavitud, no en un reino, sino en un principado de tinieblas. Éramos esclavos de Satanás, hijos de ira, éramos esclavos de la carne, del pecado, y esclavos de este mundo. Y como nos enseñó Federico hace algunos domingos, el Padre pagó el precio de nuestro rescate, no con divisas de este mundo, ni oro ni plata, decía Federico, sino con la sangre preciosa del Cordero sin mancha y sin contaminación. Por eso, Pedro le dice, como libres, ustedes en un momento fueron libres, fueron esclavos. Ahora siguen siendo esclavos, con la diferencia que han cambiado de Señor, han cambiado de amo. Todo ser humano que transita por la calle de este mundo es un esclavo, o del diablo, para perdición eterna, o de Cristo para una bienaventuranza eterna. Pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo. Soy libre del pecado, ya el pecado no reina, sigue estando, ya sabemos que el peor de todos los enemigos, al que tenemos que sepultar todos los días y matar de hambre, es la carne. Pero ahora no puedo hacer tampoco lo que se me da la gana, más allá de que tenga esa libertad. Romanos 6, versos 1 al 4, los hermanos que van a pasar por las aguas del bautismo
se saben ya este pasaje de memoria, dice Pablo, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque lo que hemos muerto, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Que no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Y el verso 4 dice, porque somos sepultados juntamente con él. ¿Quién? El viejo Ale. No este Ale, sino el viejo Ale. Para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Por el bautismo, el nuevo Ale. El viejo Ale fue crucificado en la cruz. Y la figura del bautismo, que ya lo vamos a empezar ese tema la semana que viene, cuando salimos de las aguas del bautismo, resucitamos el nuevo Ale para novedad de vida. Continúa el texto, sino como siervos doulos, esclavos de Dios. Bueno, recordando que nos trasladó desde el principado de las tinieblas, no es un reinado de Satanás, Satanás no es un rey, es solamente un príncipe, no llega a ser rey. Un príncipe contra un rey va a perder siempre el príncipe. Y ahora, a continuación, pasando al verso 17 y terminando, vienen 3 imperativos que son como los que empezamos el sermón de esta mañana cuando Federico estaba regulando el audio. Honrad, amad, temed. El respeto, el amor y la reverencia que entre ellos están íntimamente ligados. Y dice el apóstol, honrad al vecino, honrad al papá, honrad a la mamá, honrad al pastor que me cae bien, al pastor Ariel, honrad al hermano de la alabanza que me cae bien, que hoy día hizo un composé perfecto entre la camisa y los zapatos, honrad a la Dayana que hace rico bizcochuelo. ¿Qué dice el texto? Honrad a todos. ¿Honrad solamente a los creyentes? No, a todos. Honrad a todos. Honrar, como ya dijimos anteriormente, es considerar a alguien como digno de mucho valor, de mucho respeto, de mucha estima. Es considerar a otro, sin importar si es creyente o no es creyente, sin importar su idea política, de qué clubes hinchas, sin importar nada de eso, considerarlo como uno mayor a uno mismo. ¿Y saben qué? Para llegar a esa consideración, y hablo por mí, se necesita mucha humildad. Se necesita ser manso y humilde de corazón, como el Kyrios, como el Señor. Respetad a todos. Yo tenía una maestra de escuela dominical, cuando yo era muy joven, más de 35 años, tendría 10, 9 años. Esta mujer, además de ser maestra de escuela dominical, era doctora. Y fue, creo que, la única maestra de escuela dominical que no pude hacer llorar. Yo me portaba tan bien que hacía llorar a todos, pero a esta mujer nunca la pude hacer llorar. Y ella siempre nos decía que el fundamento para que toda relación interpersonal funcione, ya sea entre creyentes o entre creyentes y no creyentes, es el respeto, es la honra. Y yo creo que como la mujer nos dejaba eso bien en claro, a esta señora que todavía está viva, todavía es joven, hacía poco que se había recibido de doctora, no la pude hacer llorar. A los demás los hice llorar a todos, pero después el Señor me disciplinó, porque los hijos de todos esos a los que yo hacía llorar, después fueron alumnos míos de escuela dominical, y se portaban 10 veces peor que yo, pero yo no lloraba, me reía con ellos, porque me seguía portando mal. Hasta hace poquito nomás, 40 años me he portado mal con mis maestros de allá de la iglesia, del centro. El respeto. Ahora, bíblicamente, además de este mandato, ¿por qué debemos respetar a todos los seres humanos? Santiago, capítulo 3, versos 8 al 9, nos da la respuesta. Dice, pero ningún hombre puede domar la lengua. Qué difícil que es domar la lengua, ¿no? Algún día vamos a estudiar el tema de la lengua. Que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella, nosotros los creyentes, bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, y acá está la razón, que están hechos a la semejanza de Dios. Todo ser humano, por más de que la imagen, la semejanza de Dios, esté gravemente dañada por el pecado, sigue teniendo imagen y semejanza de Dios. Motivo por el cual hay que respetar, hay que honrar a todos. Creyentes, no creyentes, extranjeros, hay que honrar a todos.
al que nos cae bien, al que nos cae mal, al que nos ofendió en la otra iglesia o en otros lugares, al que es parte de una sociedad que piensa diferente de nosotros, tenemos que respetarlo. Porque en ellos todavía, aunque gravemente dañado por el pecado, hay imagen y semejanza del Creador. Yo me he peleado mucho con los testigos de Jehová, por ejemplo. Un día creo que lo conté, no lo voy a contar todo ahora porque nos vamos a ir a las 3 de la tarde. Y un día humillé mucho en la calle a un testigo de Jehová. A mí me encantaba pelearme con los testigos de Jehová. Un día humillé mucho a una chica testigo de Jehová. Y se puso a llorar. Y me fui yo, feliz porque había ganado mi contienda teológica. Era algo que a mí me encantaba hacer. Una estupidez, ¿eh? Y cuando llegué al auto, el Señor me mostró que lo que había hecho estaba muy mal. Yo tendría que haberle ido a pedir perdón a esa chica. No lo hice, pero me largué a llorar. Literalmente me largué a llorar. Y le prometí al Señor, esto no lo voy a hacer nunca más. Nunca más voy a discutir, ni me voy a pelear, ni le voy a faltar respeto a un testigo de Jehová. Dejé de hacer eso con los testigos de Jehová y después ¿qué hice? Empecé con los mormones. Pues cayeron mormones a casa un día y los mormones son bastante afables, amables, son tranquilos. Los testigos de Jehová no, son un poco más enérgicos. Y cometí el mismo pecado y me tuve que arrepentir también. Esos mormones, que son parte de una secta, me demostraron mayor amor, mayor educación que la que yo estuve con ellos. Hay que respetar a todos. Después dice, amad a los hermanos. Amad a los hermanos. Y uno dirá, bueno, pero otra vez con amad a los hermanos, ya lo predicamos en las cartas juaninas, lo predicó Leonardo, que había que amar a los hermanos. El tema es que en esas congregaciones de esas 5 ciudades del Asia, de lo que hoy es Turquía, la mayoría eran judíos, pero no todos eran judíos. Hay una mezcla de judíos y gentiles. Y para un judío no hay otra cosa mejor que otro judío. Pero cuando un judío, por más que sea cristiano, se hace grande y tiene uso de razón, le agradece a Dios o a Jehová o a lo que ellos creen que es Jehová por 3 cosas. Por no haber nacido mujer, mirá si son machistas los judíos, por no haber nacido perro, porque el perro es considerado un animal inmundo, y por no haber nacido gentil. O sea, imagínate lo que era de repente encontrarte en una congregación de mayoría de judíos con algunos gentiles. Amad a los hermanos. A los judíos no, a todos, judíos y gentiles. Gálatas 3, 27, 28, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, o sea, los cristianos, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. Faltaría el perro acá. Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. ¿Y nosotros, los de esta iglesia? Bueno, acá también hay algo de eso, ¿no? Porque nosotros es como que somos un rejunte de muchas denominaciones y también de muchos países. Ahora hay hermanos de Brasil, hay hermanos de Chile, en su momento, bueno, hay un hermano de Uruguay, que ya es casi lacerino, pero también en su momento hubo hermanos de Paraguay que nos visitaron, hermanos de Venezuela, y nosotros somos un rejunte de muchas denominaciones también. Entonces, ¿con quién nos vamos a llevar? La mayoría vienen de un trasfondo pentecostal o carismático. Nos vamos a llevar solamente bien con los que vienen de un trasfondo pentecostal. ¿Y qué pasa con los bautistas congregacionales o liberales? Con algún metodista que pueda venir a este lugar, con algún hermano libre, aunque en realidad somos todos hermanos y somos todos libres. Así que somos todos hermanos libres, hoy por lo menos. Hay que amar a todos los hermanos, amar a los hermanos. Pero ¿qué va a pasar? Y yo estoy seguro que en algún momento eso acá va a suceder, cuando por esa puerta chiquita que está ahí, que estaría bueno que fuese más ancha para que entre el aire, entre un arminiano, por ejemplo, y ese arminiano se quiera congregar con nosotros porque a pesar que sus 5 doctrinas de la gracia, de la salvación, son antagónicas a nuestras 5 doctrinas de la gracia, él quiera quedarse acá porque le gusta el ambiente, porque le gusta lo que servimos, la alabanza. ¿Cómo lo vamos a tratar? Amad a los hermanos. Aunque tengan posturas diferentes respecto a algunas doctrinas, aunque nos parezcan heréticas, amad a los hermanos. Los amileniales odien a los premileniales, amen a los premileniales, no los odien. Los que no creen en un rapto tribulacional, a los que sí creen, los tienen que amar, amen a los hermanos. Somos uno en Cristo, no hay denominaciones allá arriba, somos reformados, a mí me encanta ser reformado, me encanta ser calvinista de 6 puntos y toda esa cuestión, amen a los hermanos. Temed a Dios.
el penúltimo mandato. Y es como que lo vuelve a repetir, porque en el capítulo 1 también, en el capítulo 1, verso 17, Pedro decía: y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, de este viaje que tenemos de acá al cielo. Me gusta la definición del profesor John Murray con respecto al temor del Señor, y aquí voy a imitar a MacArthur, y cito: el temor de Dios, en el que consiste la piedad, es el temor que obliga a la adoración y al amor. Es el temor que consiste en admiración, reverencia, honor, y todo ello en el nivel más alto del ejercicio. Es el reflejo en nuestra conciencia de la majestad y santidad trascendente de Dios. Fin de la cita. El temor de Dios es extraordinario. Es un tema que a mí siempre me ha apasionado, junto con el tema de la oración. Pero este último tiempo que estuvo Melvin entre nosotros, encendió de vuelta la chispita del tema del temor del Señor. Y empecé a estudiar más. Esta semana leí, estas 2 últimas semanas leí un libro del temor del Señor. Ya 2 libros leí. Uno escrito por una mujer que creo que ya se lo pasaron al grupo de las chicas, y ya voy a pasar otro que también lo voy a compartir con toda la iglesia. El temor de Dios, el respeto reverente a nuestro Señor, a lo que es, a su santidad, a su majestad, a su trascendencia, a todo eso y mucho más de lo que ve Isaías en el capítulo 6, que se deja impactar. Eso debe infundir un temor santo, un respeto en nosotros, en nuestra forma de pensar, de hablar y de actuar. Pero además, el temor de Dios, de acuerdo a una profecía de Isaías que voy a leer ahora, nos identifica con el Señor Jesucristo. Él, en su humanidad, en su unión hipostática, era un hombre temeroso de Dios. Una vara saldrá del trono de Yesé, Isaías 11, 1 al 4. Una vara saldrá del trono de Yesé, un vástago retoñará de sus raíces, sobre él reposará el espíritu del Señor, el espíritu de sabiduría y de inteligencia, el espíritu de consejo y de poder, el espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Su deleite será temer al Señor. No juzgará según las apariencias, ni dictará sentencia según los rumores. O sea, no se va a llevar por chisme, como muchas veces hacemos nosotros. El Señor Jesucristo es nuestro ejemplo. Pero además hay promesas a los que temen al Señor. Aquellos que se han tomado en serio el temor del Señor, el Señor les promete, valga la redundancia, ciertas cosas. No las voy a nombrar todas, 3 o 4 nada más. Algunas están relacionadas con lo que... Una está relacionada, la primera, con lo que enseñó Federico la semana pasada. Protección divina. Esa es una de las promesas para los que temen al Señor. Salmo 34, 7, recontra conocido. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defienden. ¿Se acuerda que Federico había dicho que cuando uno compra un lote, lo cercaba al lote y después, empezaba a construir? Él, por ejemplo, está haciendo en su lote. El Señor Jesucristo, el ángel de Jehová, literalmente acampa alrededor de los que le temen. Coloca su tienda de campaña alrededor de cada creyente. Nosotros tenemos una doble presencia del Señor. No tenemos muchos dioses. Es un Dios que se manifiesta en 3 personas. Pero Dios vive en nosotros a través de su Espíritu Santo y alrededor de nosotros nos protege. Eso es extraordinario. A veces nosotros no somos conscientes. Pero ¿saben de qué? ¿Cuándo vamos a tener que ser muy conscientes de esa realidad? Cuando salgamos a predicar. El ángel del Señor nos rodea. El Señor está en nosotros. No va a ser fácil salir a predicar. Por experiencia les digo que no va a ser fácil. Les puedo hacer algo sumamente sencillo y agradable, pero al principio no va a ser fácil. Protección divina. Después, el temor del Señor, este es genial, es un generador de valentía. Generador de valentía. Proverbios 14, 26 y 27. En el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. ¿Le tiene usted a alguien miedo a algo o a alguien tema al Señor? El temor del Señor genera en el corazón del creyente una confianza, y no cualquier confianza. El texto dice fuerte, en realidad es una ultrapoderosa confianza. Y de eso también vamos a tener que ser conscientes el día que salgamos a predicar el Evangelio, el día que nos toque enfrentar pruebas, situaciones difíciles, enfermedades y demás. El temor del Señor también promete provisión. Y en una etapa de la Argentina donde faltan ciertas cosas, es una hermosísima promesa. Salmo 34, el mismo Salmo 9, dice: temed a Jehová vosotros y yo, sus santos,
pues nada falta a los que le temen. Nada que realmente sea de valor y necesario falta. Usted puede estar pasando un momento de prueba, un momento de escasez. El Señor sabe qué cuota y qué transcurso y tiempo de prueba nos corresponde a cada uno para ir sacando escorias que no corresponden a su carácter. Pero nada le falta a los que le temen. Y entre ese nada están las pruebas también, para nuestro crecimiento. Temed al Señor, porque alguno me dirá, bueno, me está faltando. Tema al Señor, continúe siendo paciente, continúe orando y continúe temiendo al Señor. Que sea un círculo virtuoso. Y también, por último, el temor del Señor nos permite ver todos los sucesos de la vida desde el punto de vista del Señor. Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos, o sea, los de mente enferma, desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Qué dice Santiago? Cuando atravesemos diversas pruebas, ¿qué, además de asumir sumo gozo, satisfacción, qué tenemos que pedir? ¿Tenemos que pedir que eso se solucione? ¿La enfermedad, la falta de trabajo? Sí. En lo que está en nuestras manos hacer para solucionar las pruebas lo tenemos que hacer. Pero lo primero que tenemos que pedir es sabiduría. Para que el Señor nos muestre desde su punto de vista qué tenemos que aprender a través de ese dolor. Porque detrás de cada prueba, detrás de cada enfermedad, detrás de cada revés económico, detrás de cada problema interpersonal, hay un motivo espiritual. No estoy hablando de demonios ni nada de eso, estoy hablando de un motivo espiritual del carácter de cada creyente. El Señor permite las pruebas, y Pedro en el capítulo 1 también habla de eso, para purificar nuestra fe, la cual es más preciosa que el oro. Hay que pedir sabiduría. ¿Y qué dice la Biblia? Que el que pide sabiduría, el Señor le va a dar poquita sabiduría, cuenta de otras, no, abundante, sin reservas. Y para finalizar, una promesa, que está en el Nuevo Testamento, 2 Corintios capítulo 6, que engloba y encierra las promesas anteriores. 2 Corintios 6, 16 al 18, y el capítulo 7:1 dice, ¿o qué acuerdo? Y en un contexto, está hablando en un contexto de una iglesia idólatra, la de Corintios, que tenía todos los problemas, todo lo que ustedes se imaginen lo tenía esa iglesia, y dice, ¿o qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo del Dios vivo. Como dijo Dios, y acá viene la promesa, habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, salgan de en medio de ellos y apártense, dice el Señor, y no toquen mi mundo y yo los recibiré. Yo seré un padre para ustedes y ustedes serán para mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y el capítulo 7 y el verso 1 dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, la sumatoria de todas las promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad, ¿en qué? En el temor del Señor. Como dice un pasaje del Antiguo Pacto, que el temor del Señor en esta mañana sea nuestro tesoro. Porque las bendiciones que tiene temer a Dios son extraordinarias. Y por último, y terminando, ahora sí, honrad al Rey. Vuelve, quería dejarle bien en claro el apóstol Pedro a los lectores de la carta, y por aplicación también a nosotros, que había que respetar al Rey, que había que tenerlo de gran estima. Y yo me imagino, ¿no? Esta gente, cuando estaba leyendo la carta, leyó el versículo 13 acerca del rey, del emperador, de este loco desquiciado, y ahora lo vuelve a leer. Y los creyentes habrán dicho, Pedro, ¿vos me estás pidiendo que yo le rinda pleitesía a un tipo que mató a la madre, a un tipo que mató a la primera y segunda esposa, a un tipo que se puso de novio con otro tipo, que mataba a senadores, que incendió Roma, y le echó la culpa a parte de los creyentes que están acá? Y Pedro le dice, sí. ¿No me estás pidiendo que yo respete a un tipo que está gobernando, que desconstruye el idioma, que promulga la ley del divorcio, la ley del aborto, el matrimonio igualitario? El Señor nos dice sí. ¿Y la iglesia qué? Aparte de someterse, la iglesia aparte de someterse, desde mi punto de vista, acá en Argentina por lo menos, ha estado en silencio muchos años con respecto a muchas cosas. Hemos hecho la vista gorda, oídos sordos, y no nos hemos pronunciado. Porque con el mismo respeto y con la misma humildad y la misma reverencia, la iglesia tiene que pronunciarse. Debiéramos pronunciarnos. No al aborto, no al divorcio,
no a la desconstrucción del idioma, no a las locuras económicas, no al matrimonio igualitario. ¿Por qué? ¿Porque les parece mal al evangélico? No, porque la Biblia dice que está mal. Ojalá Dios quiera, y termino, este movimiento reformado, que puede ser incipiente en Sudamérica, aquí en Argentina, pero que va creciendo a pasos agigantados, tenga la valentía de ser reverente, de ser respetuoso, pero con esa misma valentía y respeto y amor, indicar a las autoridades que lo que es pecado, no porque no se nos ocurra a nosotros, sino porque lo dice Jehová, porque lo dice su palabra. Que el Señor los bendiga.